¿Cómo están? ¿Cómo están? Listo. Hoy vamos a hablar sobre la cultura griega y la cultura romana. Si bien, ¿no? Si bien hay que recalcar, esta es una parte muy importante de la historia y en sí de la literatura, porque los aportes, si sabemos, los griegos han tenido muchos aportes a través de los tiempos, ¿no? Recordemos que en Grecia se desarrolla la literatura, las artes, la cultura, la filosofía, entonces la cuna del conocimiento, Grecia, ¿no? Y recordemos cuando tuvieron eh, en el tiempo de las conquistas, Roma conquista Grecia, Grecia Roma, y es así como estas dos culturas se transmiten muchísimo conocimiento. Entonces, como estas dos culturas, Grecia y Roma, llegan a tener mucho conocimiento en cuanto a las artes, y una de ellas en especial a la literatura. Miren, aquí dice Grecia conquista Roma. Se conoce como antigüedad clásica al periodo de la historia de pleno desarrollo de las grandes civilizaciones. La griega y la romana abarcan un sentido amplio del siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Si bien el Imperio Romano en el siglo II a.C. conquistó los territorios griegos, Grecia transmitió un importante asevero cultural que enriqueció, refinó e influyó en el devenir de Roma, ¿no es cierto? Es decir, se, se transmitieron conocimientos de estas dos culturas y es por eso que llegaron a ser una de las más grandes culturas de la civilización antigua. 15 aportes de la civilización griega a la Roma, la política, la religión, la oratoria, el arte y la literatura y los derechos. ¿No? Y eso que tuvieron mucho más aportes, por ahí está la filosofía, que están por ahí la astronomía, la medicina, también compartieron esto, ¿no? Entonces, quiere decir que sí tuvieron muchos aportes en cuanto a estas dos culturas, en este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos un video, vamos a ver un video para entender un poco más eh, los aportes de Grecia hacia la cultura romana.
Listo, ¿no? Si bien acabamos de ver un video, una parte de los aportes que hicieron las culturas, en este caso la cultura griega, transmitió los conocimientos de la cultura romana, ya que la cultura romana es una de las culturas que conquistó a Grecia, y Grecia le compartió lo que es la política, la religión, la oratoria, el arte, la literatura, el derecho, la economía y entre otras más ciencias. Entonces, ahí podemos ver unos pequeños aportes de la cultura griega hacia la cultura romana. Entonces, creo que eh, para poder entender un poco más, nos vamos a dirigir al texto a la página 88, 89, 90 y 91 del texto para poder entender un poco más a la cultura griega y a la cultura romana. Eso es. Muchas gracias. Que pase muy bien. Hasta una